Gracias. Hola, estamos ya en la tercera parte del tema México y el dedo de Dios. Omar Hilari ha venido disertando brillantemente la historia de México, la bandera, y llegamos al punto donde se veían las raíces precolombinas o prehispánicas y la cultura que había y el porqué de las pirámides. Perfecto. Probablemente nosotros vemos este fenómeno mundial. Las pirámides no pertenecen solamente a este país ni a Egipto, o sea, están en el mundo entero. El solo hecho de hablar de Babel era hablar de una pirámide, o sea, Los el hecho figurates. piramidal, el hecho de pensar de que algo se tiene que elevar. Y ahí tuve una gran bendición de poder conocer un varón de mucho conocimiento, el arqueólogo Jesús Torres Peralta, que es la voz en off de casi todas las grabaciones que hay con respecto a National Geographic, History Channel de México. Este varón que trabaja para el INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, colaboró mucho con el libro. Es un hombre que le llamó mucho la atención y me llevó a la zona de Teotihuacana hoy en día. Hay que recordar que estos nombres, ninguno de estos nombres son reales. Muchos archivos desaparecieron, Olmecas no existen como tal, Tolteca no existe como tal, Teotihuacán no existe como tal, son nombres que fueron poniendo, en algunos casos, los mismos, o sea, los mismos aztecas o mexicas, Ah, ok. vamos a decir, legalizaban a través de estos nombres, y Teotihuacán me lo hizo conocer, y ahí es donde conocí el uso del símbolo mexicano y cómo tomaba sentido en la sociedad mexicana. Cómo esos símbolos ataron a una sociedad. Esos símbolos proféticos, vemos acá en este caso la pirámide. Me permiten leer una partecita que dijo, ¿por qué las pirámides? Dice el arqueólogo Jesús Torres. Dice simplemente, es la necesidad entre poder y religión o poder y espiritualidad, porque tú necesitas copiar el entorno. La montaña sagrada, que además te permite acercarte al cielo, a la deidad, conectar el cielo con tu presente. Fíjense qué parecido que es lo que quiso hacer Nimrod, que lo que quiso hacer Babilonia, o sea, Babel, lo que quiso hacer Babel, conectarme con el cielo, ser yo la autoridad, construir el triángulo donde la base está la sociedad menor y debemos elevarnos. Ese triángulo donde la sociedad me legalizaba, se legalizaba a través de una pirámide. Yo tengo la montaña, yo construyo la montaña, la que le saca el agua, la que produce, la que hace la producción. El sistema piramidal en todo, en una sociedad, el sistema piramidal es tener una autoridad allá arriba. O sea que Y los siempre lugares los altos. lugares altos, una autoridad y los demás están más abajo. Siempre este sistema piramidal que uno mismo lo construye a veces con poner una autoridad, un presidente, un rey, también es un sistema piramidal. Entonces esto legalizaba las sociedades, tenían su pirámide, tenían su montaña, tenían su propia montaña, la Entiendo. construían. Tenochtitlán tiene mucho que ver con eso, Teotihuacán tiene mucho que ver con eso, Cholula es Cholula. una ciudad milenaria. Estamos a 5 kilómetros de Cholula, Puebla, y hay un ícono ahí impresionante sobre la construcción de una religión sobre otra religión. Son 7 y una, Sí. 8. Como si algo hablaría de ese famoso texto, se van 7 espíritus inmundos y vuelven. Oh, Señor Jesús. O sea, fíjense cómo se construye en el imaginario popular también el enemigo trabaja y hay una lucha espiritual continua en las sociedades. El enemigo trabajando y conociendo principios divinos, sabía que si ataba a esta sociedad, ataba a los cielos. Hay un dibujo ahí que tú tienes de lo que yo hice, si tú puedes proyectar lo que es el hombre que está muriendo, está herido. Esto lo hicimos en el hombre que está herido,
y sale sangre y agua de ok. su corazón. Sí, Sale sí, sangre. muy interesante este tema. Ahí Aquí está. está, ya Ahí está. está. Fíjense, ¿Verdad? Ajá. todo lo hizo hermoso, Eclesiastés 3:11, en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esto habla de que en las distintas sociedades hay una eternidad en el corazón del hombre. Hay una conciencia, le dicen, los antropólogos le dicen una conciencia cósmica. Le hablan de una conciencia. Por ejemplo, ¿cuál es esa conciencia? Conozco una nueva sociedad y nunca vio a nadie, unos indígenas en algún lugar, una isla perdida. Sin embargo, yo le hago así y él sabe que yo le dije que no. Yo le hago así y él sabe que le dije que sí. Ahora díganme qué es ese idioma. Hay un idioma en el corazón del hombre, hay un idioma universal. Por ejemplo, que es el dibujo de un mural. Acuérdense que les sigo diciendo que tuve que hacer dibujos porque no podía, o sea, salía muy caro producir, probablemente era más caro que la producción del libro. Mural. Es Voy un a mural tratar de describir la que imagen. está. Es un hombre que está con una lágrima, está llorando, tiene en su diestra unas ramas, pero también de su costado está saliendo sangre Y o un agua. río de agua. Y agua. Qué interesante. Esto Está es herido de muerte. en Teotihuacán. Sí, está herido de muerte y hay como estos emblemas, estos dibujos, Sí. quiere decir que él está hablando, está Está gritando. hablando, sí, está sí, hablando. son Es lo las que dos. después fue usado en dibujos Las animados y voces, todo, sí. como hablando. Y esto es increíble, pero nace aquí. Fíjense cómo hay una conciencia que de esta manera se habla. O sea, yo produzco un globito que habla. Sí. Sin embargo, este hombre está herido de muerte. Esta herida de muerte sale sangre y agua y purifica. Si uno ve más el dibujo completo, que no lo pude proyectar, termina en una montaña y la montaña también tiene vida. Entonces, morir y sangre y agua. Y nosotros lo vimos en la Biblia, sabemos que Juan ve morir al Señor y dice que de su costado salió sangre y agua. Y eso es lo que nos purifica. Del Ahora, costado traspasado de Jesucristo sale sangre y agua. fíjense Y esta este paralelo. simbología Fíjense este paralelo la vienes a encontrar en unos murales dibujos, murales de unos barrios de de Teotihuacán. Teotihuacán. Y fíjense esto, ¿no? Cómo Qué interesante. en la conciencia humana, la sangre purifica porque tiene agua para purificar. Esta es una conciencia cósmica, es una conciencia Y en la universal. sangre está la vida. Está la vida en la Dicen sangre. las Sagradas Escrituras. Fíjense cómo es una conciencia que no conocían la Biblia. No conocían la Biblia. Sin embargo, esta conciencia se proyecta más allá de las distintas sociedades. Esto es lo que hace que de alguna manera cuando uno dice, pero varón, tú estás haciendo un libro donde estás hablando de emblemas mexicanos. ¿Qué tiene que ver con la Biblia? Tiene que ver con esta conciencia cósmica, esa conciencia, o esa, vamos a decirlo bíblicamente, esa eternidad puesta en el corazón del hombre. O sea, para el antropólogo es una conciencia cósmica. Son idiomas que habla la gente, idiomas en común que habla la gente. Las pirámides, no, las levantaron, dice algunos, extraterrestres. No. Era una necesidad de dominio. La coerción sacerdotal, peligrosísima, fuerte, que a veces sin querer algunos cristianos la terminan haciendo. Sin querer, algunos la terminan haciendo. Esa coerción que los sacerdotes ejercían sobre la sociedad, que legalizaban aunque sea La coerción del sacerdocio sobre la sociedad. Bueno, esto aún sigue siendo, toda la vida. ¿verdad? Los sacerdotes religiosos imponen su ley, su credo, para que la sociedad tenga un contacto con Dios. Cuidado. Sí. Ahí va el porqué de las pirámides. Qué importante este capítulo 6 del pensamiento colectivo a la forma histórica de la profecía azteca. Perfecto. Un Sí. pensamiento colectivo
que decía que una serpiente, hasta que una serpiente estaba afectando a una sociedad, hasta que los aztecas se dan cuenta. Si podemos tocar eso, tenemos que cambiar el sacerdocio por un sacerdocio águila, cambiando el sacerdocio de la serpiente. Fíjense cómo esa misma profecía a nosotros nos habla de lo que nosotros interpretamos en la Biblia, que el enemigo no puede dominar al fin y al cabo esta sociedad. Esto es maravilloso, porque esto es una guerra que la vamos a ver en distintos lugares. Yo en el libro, en la extensión del libro, hay una parte que pongo de el pastor Tito González, ex adorador de la serpiente, y que de repente, junto con su sobrino, me ayudaron mucho. Su sobrino es un arqueólogo importantísimo en la zona de todo lo olmeca, y él me muestra cómo se adoraba a la serpiente, en un territorio donde estuvimos con Tito González, estuvimos ahí, y él me hablaba de las ataduras que había dejado en la zona, y creían que Quetzalcóatl era real, era una persona. Y puedo decirles que esto es increíble, cómo Quetzalcóatl pasa a ser un dios, una entidad, un sacerdote y un rey. ¿Cómo pasa a ser una persona que tiene personaje mítico, muy adorado en la antigüedad? Que de alguna manera hasta viene a ser un ser, o sea, de carne y hueso, que la sociedad lo vio, lo tocó, lo vio. Entonces yo me hago una pregunta, ¿no? Que llegó a Coatzacoalcos. Llegó a Coatzacoalcos, llegó a Minatitlán, Coatzacoalcos, y después, en el 743, quiere legalizarse en ciclos de 52 años en Michoacán. Quiere legalizarse, entonces hacen un trabajo coercitivo extrañísimo. A cada 52 años hay un fuego nuevo. Y el fuego nuevo. Pero daba la causalidad que, usando la matemática y la astronomía, verdaderamente es la astrología que usaban, pero ellos decían que era la astronomía que usaban. Bueno, ellos, usando esto, hicieron una coerción sobre el pueblo. Yo recuerdo en el cerro de Iztapalapa, cada 52 años se prendía el fuego nuevo. Pero en este libro, Omar, dices algo muy, muy importante de cómo Quetzalcóatl llega ahí a Coatzacoalcos. Y créeme que a mí me gustó mucho las participaciones especiales. En la parte final del libro, casi una quinta parte, hay participaciones de siervos de Dios de muy buen nivel, profético, apostólico, pastores, que dan una semblanza del tema de México, una opinión sobre toda la investigación que hiciste. Y Omar, Reinaldo, Hilari, yo recuerdo hace años que estabas, todavía no salía el libro a la luz, pero estabas por allá, por Minatitlán, por Coatzacoalcos, en Tabasco. Este hombre se metió a la selva, ¿verdad?, a predicar allá como misionero, para a la vez hacer una investigación histórica. Y me decía: Javier, ora por mí, porque siento una opresión terrible en la presión, en una serie. Tuviste una batalla muy fuerte. Permíteme pasarte algunas diapositivas. Hay algo que quiero mostrarle a la gente. Hay algo que quiero mostrarle. Si ustedes pueden ver, perdón que me acerque, esta foto son elementos encontrados en un montículo en Minatitlán. En un montículo en Minatitlán. De repente vamos con Tito González a un territorio en Minatitlán, y esas luchas, después de haber hablado con el profeta, uno de los días caminamos y vimos un montículo pequeño, bien chiquitito. Y yo le digo, en el espíritu, le digo, ese montículo está lleno de piezas de alfarería, ese tiene piezas, piedras y todo. Tito me mira como diciendo: está loco, ¿no? O sea, esto es raro. Pero después de unos meses que yo me fui, me manda esta foto.
Y en esta foto me dice, es increíble, pero ese montículo que tú sentiste que había algo, estaba lleno de piezas sacerdotales que estaban. O sea, en este libro lo que uno hizo también es trabajar lo espiritual. Quiero que entiendan, porque estamos hablando con personas que están entendiendo y que creen en lo espiritual afectando lo material. Y quiero Claro. decirles que mientras se hacía el libro, uno sentía cómo había afectado la serpiente y cómo esas sociedades se ataban y cómo de repente algunos montículos que veíamos no eran naturales, eran montículos construidos, hechos para hacer un trabajo de atadura dentro de la sociedad. El mismo Pastor Tito González viene de una familia que creían que Quetzalcóatl, su abuela era una servidora de Quetzalcóatl, de las rameras, las que golpeaban con una rama y secaban el brazo de una persona. Tuvo un conflicto judicial porque le querían hacer un problema y dice, ¿desde cuándo? Dice, me pueden meter preso por tocar a una persona con una rama. Pero resulta que por tocar personas con la rama secaba una pierna, secaba un brazo, o si la tocaba en el corazón se moría. Y esta mujer tuvo un conflicto y él cuenta esto. Entonces es increíble. Y yo estuve viendo toda esa zona donde creían que Quetzalcóatl fue de carne y hueso. Pero lo sorprendente que fue en el mismo tiempo que Jesucristo caminaba sobre esta tierra. O sea, cómo mismo Satanás quiere copiar todo lo de nuestro Señor. Sacrificios, sacrificios. El Señor camina sobre esta tierra, ahora el Satanás tiene que caminar sobre esta tierra hecho hombre. Lo mismo. O sea, si ustedes se dan cuenta, es un copista. Impresionante lo que estás diciendo. Mientras el verbo de Dios, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, allá en las tierras de Israel, trae el evangelio de salvación para toda la humanidad, porque el verbo se hizo carne. Ahí está. Vino en carne y hueso. Simultáneamente en la cronología bíblica, en América anda un tal Quetzalcóatl. Caminando, también decían que era totalmente real. Y hasta llegar al punto que les dije, lo de Xochimalco es sorprendente porque sabiendo el día que llegaba el eclipse, miren cómo lo usaron, se oscureció todo. Y la gente estaba, y habían llegado de distintos lugares, de distintas tribus, de distintos lugares, a ver, porque los sacerdotes decían, el mundo se va a oscurecer, pero nosotros les vamos a dar la luz de nuevo. Entonces allá encendieron la luz, sabiendo ellos que dentro de un rato el sol iba a salir, ellos ya lo sabían, sí. Ellos ya lo manejaban, sí. Pero encendieron la luz y al rato sale el sol. Ahora que estuviste allá en esos, estamos hablando ya del siglo XXI, en esos parajes del sureste de México, ¿hay brujería, hechicería? Cada elemento que tú compras, cuidado con lo que compras. Todos los elementos son pasados a través de actividades de ocultismo. Sí, se hacen rituales para quemar hasta una vasija de barro. Uh-huh. Se hacen rituales para... Entonces cuando tú tomas esto, yo encontré un elemento muy extraño que es una especie de silbato, un silbato. Sí. Un silbato que creo que este silbato lo tengo yo, no sé qué hacer, si darlo todavía, les pido que oren conmigo porque lo tengo, porque es un paso entre una serpiente y un águila. Es el medio. Omar, bueno, yo te diría, sácalo de tu entorno sencillamente, sí. Mejor llévalo a un museo. Y hablando de museos, voy a pasar unas diapositivas. Amén. Omar, si me permites, tú sabes que escribí un libro que se llama La guerra espiritual del príncipe de paz, y en este libro de 500 hojas hay un tema que se llama la brujería y la hechicería autóctona, donde convergemos muchísimo en todo esto. Ahora que estabas allá en Minatitlán, en Coatzacoalcos, entré, mira, ahí está el Museo Interior, sí, de la Pirámide, tú lo conoces. Sí. Hace años pude estar allá y con Biblia en mano, como vemos en la gráfica, pudimos hacer
decretos declarando tierra de Dios, anulando por la fe en Jesucristo todo aquello que Quetzalcóatl. Conocí la arquitecta que hizo esta pirámide, el museo, tuvo que convertirse porque no podía ni dormir después de inaugurar. No, está terrible. Adentro, por ejemplo, está este ídolo malo, ídolos brujos, Deuteronomio 18:9 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Es decir, en México había abominaciones. Vemos representaciones de brujos poderosos, el famoso chaneque, que todavía andan por ahí, dicen esos espíritus malignos, ¿verdad? Me llama la atención esta idolatría sexual y orgiástica que usaban los antepasados. Ahí está, hacían ídolos de pornografía para pues masturbarse o verlos. Hoy día, bueno, la sociedad no ha cambiado mucho, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, que hay mucha pornografía en el internet, que cualquiera puede ver en sitios, este hombre postrado como mujer, un ídolo gay, ¿no? Quiere decir que había homosexualismo, ¿verdad? Que por cierto, ahí en tu país el hijo del presidente, pues es un youtuber travesti, qué terrible, está influenciando terriblemente a la sociedad allí. Vemos también esas idolatrías de hechizo, por ejemplo, tener esas caras de brujos, de brujas. Dice Dios que puede ser una anatema, ¿no? Entonces, si alguien está viendo y tiene ídolos antiguos, yo le recomiendo sacarlos. Yo tenía cajas enteras porque era aficionado a coleccionar de aquí de Cholula, de Teotihuacán. Me iba de joven y recogía a ras de suelo tantas cosas en excavaciones. Y llegó el momento que al convertirme al cristianismo, entendí por la gracia de Dios que esto traía ataduras. Si la constructora del museo no podía dormir, pues yo estaba muy mal, y ya después los regalé a un museo etnobotánico del Voluntariado Nacional, y ahí se quedaron en las vitrinas, ¿verdad? Dice: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Mascarones de maldad, ve los cuchillos sacrificiales, el derramamiento de sangre ritual, todos esos sacrificios de sangre dados a dioses, ¿verdad?, son el antecedente de nuestra nación, de nuestra bandera que es profética, la bandera que va a liberar no solo la patria mexicana, sino estamos seguros, por lo que tú explicas, el simbolismo va a traer liberación a mucha gente, ¿verdad? Sí, porque es algo mucha más, gente. Es algo más que una bandera para un país. Es una enseñanza universal. O sea, si nosotros lo aprendemos, perdóneme, hermano, pero yo esto no lo enseñé solo en México. O sea, estuve trabajando en Venezuela, en Colombia, esta temática. O sea, esta temática enseñándolo en otros lugares, la necesidad de conocer esto para hacer el último gran despertar de la humanidad. El último avivamiento. Gracias, Omar, por anunciar que en México se está gestando un avivamiento que va a llenar Latinoamérica. Algo así entiendo. Es que todo avivamiento que venga de otro lado, después de descubrir esta atadura, sería una distracción. Porque si este es el lugar atado, yo no puedo desatar esto en Canadá, no puedo desatar esto en Argentina, no puedo desatar ni siquiera en Guatemala. Qué astuto el enemigo. Sí. Soltó. Ustedes saben que algunos avivamientos vienen porque el hombre busca y otros porque el enemigo suelta para distraer. No sé si me entienden. Sí, si les conviene, es una distracción que he hecho. Guatemala pegó en el poste, pero no metió el gol. Guatemala está cerca. Sí, pero no fue, el avivamiento tenía que ser aquí. Solo fue parte del mundo maya.
que también tenía que ser despertado. Sí. Pero para despertar todo esto, tiene que ser México Oramos el por país México, del gran Omar. despertar. Oramos por México. Pongo esta foto con toda intención, Omar, donde estás orando. Recuerdas que subimos, ahí está Rosy, mi esposa, están algunos consiervos de Dios, y subimos 3 profetas de oficio con Carlos Guzmán, que ya partió con el Señor, también este pastor ya partió con el Señor, Daniel. En el 2017 subimos a El Pico de Orizaba. Hemos, en la Escuela Apostólica Profética Cima de Águilas, hecho mucha actividad profética en Paso de Cortés, en las bahías de Acapulco, en nos falta La Malinche, pero en el Pico de Orizaba, ahí está Omar Hilari orando, extendiendo sus manos, orando por México, ya con el conocimiento de México, nación de Dios, México y el dedo de Dios. Ahí está su servidor, tengo un callado, y estuvimos, ahí está la compañía de profetas, todos estos pastores, el ascenso gravoso, penoso de ir subiendo a hacer oración profética estratégica en el Pico de Orizaba. Dios nos dijo en Isaías 49, súbete sobre un monte alto, tú que traes buenas nuevas, levanta fuertemente tu voz, oh Jerusalén, tú que traes buenas nuevas, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, he aquí vuestro Dios. ¿Verdad? Omar ha sido participante, ahí está con un servidor, mira, estamos ahí orando, profetizando, gracias a Dios, allá atrás está Claudia, tu esposa. Bueno, hay cosas fuertes que acontecen en el mover profético. Amén. Los profetas, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, y este libro, México y el dedo de Dios, es sumamente profético. Y dentro de la bandera nosotros nos encontramos esos 5 ministerios actuando unidos, que después lo vamos a ver también, ¿no? ¿Gustas que lo veamos de una vez? Amén. Amén. O lo vemos en el próximo. Amén. En el próximo. En el próximo. Vamos sí, a ver estos los elementos del escudo nacional mexicano. No se pierda el libro, solicítelo con Omar, solicítelo conmigo, inscríbase en la Escuela Apostólica y Profética Cima de Águilas. Estos videos en YouTube, multiplíquelos usted, difúndalos, dele like, y el Señor sea con usted. Y todos los hermanos pastores cristianos de México necesitan conocer más de México, porque de aquí, dice Omar Hilari, proféticamente viene el avivamiento a las naciones de la tierra. ¡Qué poderoso está esto! Gloria a Dios.